Bueno, les decía que Rosambalón empezó siendo un historiador intelectual, ¿no? Se dedicó a estudiar sobre todo, bueno, hizo historia política e intelectual, ¿no? Una especie de cruce entre la historia política y la historia intelectual. Y tiene una serie de libros clásicos, ¿no? Hay una trilogía que fueron los tres primeros libros con los que se hizo más conocido, que es El momento Guizot, la, la consagración del ciudadano y el pueblo inhallable, donde estudia, hace una historia político-intelectual de Francia del siglo XIX, básicamente, de comienzos a fines del XIX, comienzo del XX, que son tres libros excelentes, ¿no? Después, a partir de ahí, se dedicó más a la teoría política, tratar de... Bueno, él va a intervenir más, va a terminar siendo una figura pública. De hecho, va a ser una especie de ideólogo del Partido Socialista francés. Bueno, una de las candidatas que perdió, Ségolène Royal, lo citaba en sus discursos, era candidata a presidenta ella. Y digamos, ahí escribió, bueno, es enormemente productivo, no sé exactamente cuántos libros tiene, pero son muchísimos los libros que ha escrito, y poco a poco se fue alejando de la historia para hacer más una teoría política, y básicamente sus últimos libros están concentrados en torno al debate, a la discusión, bueno, a la oposición entre eh, igualdad y libertad, ¿no? Ve básicamente toda la historia política y toda la teoría política giraría entre esos polos, ¿no? Y bueno, uno de esos libros se llama justamente La sociedad de los iguales. Y bueno, básicamente lo que él se propone es tratar de conciliar o al menos acercar, digamos, cómo es posible lograr una mayor igualdad sin atentar contra las libertades individuales. Bueno, esto tiene que ver también con, bueno, una de las oposiciones clásicas en la historia del pensamiento político, ¿no? Que es lo que Isaiah Berlin llamaba la libertad la libertad negativa y la libertad positiva. La libertad negativa, que sería la de los liberales, que es la no intervención del Estado en la esfera privada de los individuos, y la libertad positiva sería la libertad como participación en los asuntos públicos. Bueno, Berlin lo toma a su vez de Benjamin Constant, que él había planteado ya esta oposición, pero en otros términos, en términos de la libertad de los antiguos y la libertad de los modernos. Para Constant, para los antiguos, para los griegos, romanos, ser libre se asociaba a la idea de la autodeterminación, que uno pueda obedecer a las leyes que uno mismo ha creado, básicamente. Con los modernos, dice, el sujeto se ha retirado de la esfera pública con el incremento del comercio, etcétera, etcétera. Bueno, el trabajo productivo, ya no existe el ocio para dedicarse a los asuntos públicos, y básicamente el sujeto moderno lo que busca es poder desplegar su actividad, su pensamiento, etcétera, sin ser coartado, ¿no? Bueno, en realidad en Berlín
tenía una connotación muy clara. Berlín escribe, bueno, la conferencia de Berlín es de 1958 en Oxford, donde habla de estas dos libertades, y se da en el marco justo del comienzo de la Guerra Fría, ¿no? Y él, bueno, claramente toma partido dentro de esta oposición. Para él la libertad negativa, que sería la libertad de los modernos para Constant, era la única que eh, sería compatible con un horizonte democrático, mientras que la libertad positiva él lo termina asociando con las formas de totalitarismo. Bueno, en esos años serían el fascismo y el comunismo, ¿no? Bueno, él planteó los términos de la discusión, pero bueno, las valoraciones van a ir cambiando, y lo que se conoce más recientemente como la tradición republicana clásica, pues sobre todo Hannah Arendt ahí va a ser un factor clave para reevaluar este ideal antiguo de lo que llamaba la vida activa, la vida activa del ciudadano frente a la... bueno, y va a surgir a partir de ahí lo que se conoce ahora como una reivindicación de la tradición republicana clásica, donde, bueno, básicamente lo que van a plantear los autores contemporáneos es esto que plantea, muy parecido a lo que plantea Rosan Balón, ¿no? Tratar de conciliar la idea de igualdad con la de libertad, ¿no? Y Rosa Malón básicamente se dedica ahora a desarrollar una suerte de modelo constitucional compatible con esos principios, con ese postulado, ¿no? Pero bueno, lo que nos interesa más acá es los primeros años, creo yo, que son los más interesantes. Digamos, cuando entra a hacer teoría política se vuelve todo bastante previsible, ¿no? Yo creo que termina banalizando un poco incluso su propio planteo. Eh, bueno, después les voy a contar una anécdota. Yo esto lo discutí con él también, ¿no? Pero bueno, creo que su propuesta más, sus trabajos historiográficos y su propuesta en este texto, que fue un discurso inaugural cuando él asume la cátedra en el Collège de France, creo que es lo más interesante de su producción. Después vamos a ver cómo en su obra posterior en realidad no es del todo compatible con lo que él mismo plantea en estos textos, ¿no? En realidad, cuando hace teoría política, termina justamente deshistorizando y desproblematizando las cuestiones en debate, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar entonces a ver este texto ahora. No sé cómo se dividieron el trabajo entre ustedes. Sí, Empezaría. hola profesor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo va? Bueno, yo voy a empezar comentando un poco sobre esta escuela en sí y donde pone su énfasis. Y después, bueno, hablar un poco de eso y después mi compañero Nico va a hablar sobre el texto y yo, bueno, voy a acompañarlo a él, por supuesto. Bueno, ya usted hizo la introducción de la bibliografía de Pierre Rosanvallon, tiene 73 años, está vivo todavía. Sí. Bueno, Y viaja, bueno, ahora con la pandemia no, pero viaja seguido a la Argentina. Estuvo varias veces ya. Y habla español, entonces hubo varias reuniones. Así que es un personaje bastante cercano a nosotros. sí, se ve que bastante. Bueno, en el texto hace un comentario sobre la Argentina, sobre la crisis del Ah, 2001. bien, también.
eh, que, que bueno, incluso le iba a preguntar sobre lo que dice al final, porque no entiendo a qué se refiere cuando habla en el final, cuando dice, bueno, después se lo pregunto, igual, ahora Dale. no. Bueno, eh, como usted cuenta, habla y explica en los videos, esta escuela en sí no es una escuela así como las otras, sino que si bien no está definida, hay puntos de referencia entre distintos autores de impronta estructuralista, digamos. Si, digamos, en comparación con la escuela anglosajona, la escuela de Skinner, que pone el énfasis en la dimensión pragmática, o sea, en texto y contexto, y que estaba haciendo el autor mientras decía lo que dijo, la escuela alemana, que es la dimensión semántica, como la vieja historia de ideas, pero reformulado y plantea la naturaleza plurívoca de los conceptos, la escuela francesa pone el énfasis en la dimensión formal de los discursos. Esto que es traspasar de lo que se dice a las condiciones de posibilidad de cómo fue para el autor decir lo que dijo. Sí, esto, perdón, esto Mm, es común a todas las escuelas. Lo que pasa es que cada una de estas escuelas lo va a entender de forma diferente, ¿no? Y en este caso, las condiciones de posibilidad de los discursos en Francia se van a entender más en el énfasis en esta dimensión formal o estructural, ¿no? Que sería la sí, gramática de los... Esto la viene gramática. de Ferdinand de Saussure, oyeron hablar, de alguna forma es el fundador de la lingüística contemporánea, ¿no? Que a Sí, principios del siglo XX, bueno, planteó, bueno, una reformulación fundamental en cuanto al lenguaje que va a plantear, bueno, la definición que él da, que es un lenguaje no es sustancia sino forma, que básicamente no es un conjunto de términos o palabras, sino que es un sistema de relaciones, donde cada idea toma su sentido a partir de su referencia al conjunto de los otros elementos. No sí, hay, bueno, digamos, yo no justamente hay un puse, vínculo, porque bueno, una de las teorías de la ilustración que aparece en Rousseau, ¿no? Que lo que da origen al lenguaje era el nombre propio, ¿no? Entonces, decía Rousseau, bueno, se van designando las distintas cosas en su origen, la designación de las cosas toma algo del mismo objeto, ¿no? Y que se trata de capturar en el nombre y así se va construyendo la lengua. Bueno, para De Saussure no hay un vínculo directo, natural entre la palabra y aquello que designa, sino que lo que se establece en una pura relación entre los propios significantes. ¿Mm? Es la construcción del lenguaje es algo que obedece a la propia lógica interna del lenguaje, ¿sí? eso Que cuando usted explica lo de que no a es las una... reglas de construcción de ese lenguaje, ¿no? Sí, perdón. No, es que es cuando usted explica que un significante refiere a otro significante y así, eso es lo que... Eso lo van a retomar después todo el pensamiento contemporáneo, digamos, el pensamiento estructuralista va a plantear Estructural. eso, que es una estructura, es eso, un sistema de relaciones, bueno, en el caso del lenguaje entre significantes, pero esto mismo lo vamos a ver en distintos planos. En esos mismos años, por ejemplo, Maxwell y Faraday desarrollan la electrodinámica y que es de donde va a salir después también la que va a retomar Einstein para la teoría de la relatividad, ¿no? Pero se pasa también de una física de los elementos a una física de los campos,
los campos electromagnéticos no son un conjunto de elementos, sino un sistema de relaciones entre elementos. Y no se puede modificar un elemento sin alterar el equilibrio del conjunto, ¿sí? Bueno, como les digo, ese cambio hacia una concepción estructural, tanto de los sistemas físicos como políticos, sociales y también conceptuales, va a ser una idea que surge a comienzos del siglo XX y atraviesa todos los ámbitos del saber, ¿no? Okay. Bueno, yo lo que tenía en claro era que para esta escuela, entonces los lenguajes políticos no son un mero conjunto de ideas, sino un modo de producir enunciados. Mm. Bueno, Rosambalona plantea esto de que los lenguajes políticos son indeterminados semánticamente y que por ello resulta fallido el intento de pronunciar enunciados o modelos, porque confundir lenguajes políticos con modelos, con ideas políticas, lleva a errores de interpretación acerca del cambio conceptual, dice. Acá, perdona, María Laura. Acá vemos una diferencia fundamental entre ideas y lenguajes. Sí, ¿Sí? sí. Porque un mismo lenguaje puede dar lugar, que es indeterminado semánticamente. Eso en realidad no lo dice Rosa Malone, ¿no? Todo esto que lo digo yo como una introducción a Rosa Malone, ¿no? Pero que viene más es una idea que circula en general en la tradición francesa de historia intelectual. Bueno, como les decía, un lenguaje puede dar lugar a infinidad de ideas distintas y aún contradictorias entre sí. Yo puedo decir en perfecto español cosas muy distintas y puedo decir una cosa y también todo lo contrario en perfecto español. ¿Mm? Por eso, si en vez de hablar, por ejemplo, de ideas liberales, hablamos de un lenguaje liberal, podemos entender por qué autores que se inscriben dentro de esa tradición liberal, por tomar un ejemplo, ¿no? Pudieron haber dicho cosas muy distintas entre sí, incluso un mismo autor pudo haber dicho una cosa y después otra cosa distinta, y eso no significa un cambio en los lenguajes, que esas ideas muy diversas y aún opuestas entre sí responden, sin embargo, a un mismo lenguaje, una misma matriz conceptual. Y también viceversa, ¿no? En distintos lenguajes se pueden repetir las mismas ideas, pero ya se inscriben en matrices conceptuales distintas y aún la misma idea, en la medida que se inscriben en el interior de distintos discursos, aunque la idea sea la misma, su sentido cambia profundamente, su significado. Entonces, a veces ver que aparecen en dos autores o en dos épocas o en dos corrientes de pensamiento las mismas ideas no quiere decir que estén realmente diciendo lo mismo. ¿Mm? Aunque la idea parezca la misma, si reconstruimos el lenguaje dentro del cual fue articulada esa idea, vamos a ver que en realidad la misma idea tiene sentidos muy distintos ya. ¿Mm? Bueno. Bueno. Entonces, resumiendo, la propuesta que el autor hace, Rosambalón, es que no hay que hacer una historia de los modelos, sino una historia de los problemas de los conceptos. Dice que lo que es traspasar el plano de los discursos y de las contradicciones a nivel de los discursos y acceder a ese sustrato aporético que les subyace. Y comprender estos conceptos políticos no como categorías fijas, sino como índices de problemas para ver cómo operan en los distintos contextos históricos. Bueno, acá ya se aleja del estructuralismo, ¿no? Sí, ahí es cuando, claro, porque como no puede dar cuenta del cambio, entonces se produce el paso, como dice usted, al postestructuralismo.
Mm. Y ahí es donde se va a reformular la cuestión de la temporalidad de los conceptos de los discursos. ¿Cuál es la Eh, diferencia, perdón, entre el estructuralismo y el postestructuralismo, ¿no? lo tengo. Vieron, el estructuralismo plantea que toda estructura, todo sistema, como todo lenguaje, pero también esto se hace extensivo a los sistemas políticos, sociales, a las teorías científicas, en todos los planos, ¿no? El concepto de estructura como que cruza todas las disciplinas, ¿no? Las estructuras, como vimos, son sistemas de relaciones y aparecen como sistemas cerrados. ¿Mm? Ujú. Y solo tienden a reproducir su propia lógica. Por eso el estructuralismo siempre tuvo un problema para poder explicar el cambio. El cambio no se puede explicar a partir de la propia lógica de ese sistema, porque solo tiende a reproducirse a sí mismo un sistema. ¿Mm? Bueno, frente a esto aparece una corriente opuesta, que ya creo que esto hablamos, que sería la fenomenología, que plantea la idea de la existencia de una instancia colocada por fuera de esa estructura, que sería el ámbito de la acción intencional subjetiva. Por eso se acuerdan el énfasis de un Skinner en la intencionalidad, ¿no? Que hay un sujeto previo y colocado por fuera de los sistemas que interviene desde afuera y produce la El autor. reconfiguración de este sistema. Bueno, el postestructuralismo va a tratar de superar esa antinomia y rechaza esta idea fenomenológica de que haya sujetos colocados por fuera de las estructuras. ¿Mm? No existen, todo sujeto se constituye en el interior de un determinado sistema, ¿no? Y que eso es un resabio metafísico, dice la idea fenomenológica de un sujeto trascendental. Nosotros solo no nos constituimos como sujetos en la medida que participamos de algún sistema, algún orden, no existe en última instancia, el sujeto trascendental husserliano sería como una especie de figura divina colocada por fuera de toda realidad, ¿no? Bueno, en- digamos, el problema es cómo explicar entonces el cambio conceptual o el cambio en general en la historia sin apelar a esta figura de connotaciones místicas como sería un sujeto previo a las estructuras, ¿no? Y lo que se plantea ahora en el estructuralismo, y es eso lo que va a dar origen a lo que se llama todo el pensamiento postfundacional, la filosofía ya más contemporáneas. No sé si vieron el libro de Olivier Marchard, que se llama así ¿De el quién? pensamiento Marchard. Se llama el pensamiento postfundacional, que sacó Fondo de Cultura Económica, donde analiza el pensamiento de Rancière, Laclau, Badiou, digamos, la filosofía contemporánea. Y bueno, el pensamiento entonces postestructuralista, postfundacional, lo que plantea que el cambio en las estructuras se produce no porque alguien venga desde afuera a trastocar esos sistemas, sino porque a diferencia de lo que plantea el estructuralismo, esos sistemas o esas estructuras no se constituyen nunca como sistemas eh, plenamente racionales y lógicamente integrados, que no constituyen sistemas cerrados, sino que todo sistema se encuentra fisurado internamente, nunca logra estabilizar completamente su régimen de funcionamiento interno porque no logra constituirse como un sistema absolutamente racional y lógico, ¿no? Como piensa el estructuralismo. Y son esas fisuras internas los que abren los sistemas a la temporalidad, a la contingencia, que no pueden escapar, digamos, del tiempo de la contingencia, porque todo orden, digamos que la contingencia, la historicidad, penetra al interior de los propios sistemas, fisurándolos, ¿no?
mostrando su inconsistencia inherente, que ningún sistema es plenamente consistente internamente. Y esas inconsistencias internas son los que abren esos sistemas a la temporalidad. ¿Sí? Si se entiende esto, si no les doy algún ejemplo para mostrar esto. Yo quiero, perdón, no, quería decir, entonces es como que estas inconsistencias dentro del sistema lo que hacen de alguna manera es recrear un sistema nuevo, ¿no? Y así va a ir sucediendo a futuro, digamos. Es lo que permite entender por qué un sistema no se reproduce siempre a sí mismo al infinito. Si fuera un sistema lógico y cerrado, no habría forma de destruirlo desde su propio interior sin apelar, obviamente, a la idea de algún sujeto trascendente. La única forma de pensar por qué cambian es porque ellos nunca logran estabilizar su régimen de funcionamiento interno. Bueno, les voy a dar un ejemplo para explicar esto, que sería la figura del soberano hobbesiano. ¿Sí? ¿Recuerdan en Hobbes cómo es la idea del soberano? Para Hobbes, cómo se constituye una comunidad, en realidad ya en el siglo XVII lo que se descubre es que las sociedades no son realidades naturales, eternas, que están, bueno, a diferencia de lo que era el pensamiento antiguo, para los antiguos una comunidad era una entidad fundada en la propia naturaleza, como la familia, que no es algo que uno decide arbitrariamente, que hay padres, hay hijos, es un hecho puramente que está determinado por la naturaleza misma, y los mismos las comunidades, ¿no? Con la modernidad en el siglo XVII es cuando cambia esto, en la época de Hobbes, y aparece la idea que a diferencia del ámbito doméstico, las sociedades son construcciones políticas, no naturales, requieren una acción, una cierta decisión. Bueno, para Hobbes, ¿se acuerdan? El gran problema era que cuando se quiebra esta idea de una comunión natural entre los sujetos, aparece la diversidad de opiniones, y que ya no existe una única verdad universal, que lo que hay siempre son opiniones. Bueno, él tiene una frase, por ejemplo, que dice, ¿cómo distinguir? Bueno, en la vieja teoría de las formas de gobierno había tres formas de gobierno básicas, ¿no? Monarquía, aristocracia y democracia. Y a su vez sus correlativas perversas, que es de la monarquía a la tiranía, de la aristocracia a la oligarquía y de la democracia sería la demagogia. Ahora, ¿cómo distinguir, por ejemplo, entre un monarca y un tirano? Y Hobbes dice, y el monarca que a mí me gusta es un monarca, y al que a mí no me gusta es un tirano. Básicamente, que no hay una forma objetiva, hay un ruido, que no hay una forma objetiva de determinar esto, que en última instancia es puramente subjetivo, una cuestión de opinión. Ahora, si esto era, ¿se acuerdan lo que analiza Skinner con relación a Hobbes, que es la problemática de la paradiástole? ¿Se acuerdan? Bueno, ¿cómo poner fin entonces a esta disputa eterna? Es instituyendo a alguien que decida, ¿no? Porque la sociedad es siempre el reino de la pura diversidad, la contradicción, el antagonismo. Se necesita a alguien que decida y ponga término al antagonismo, ¿sí? Eso es algo, y él dice, eso es algo absolutamente arbitrario, convencional. El rey no es rey. Ni lo que dice el rey es una verdad, es una opinión como la de cualquier otro. ¿Sí? Pero nosotros tenemos que aceptarla como si fuera una verdad, simplemente para no seguir matándonos unos con otros, ¿no?
Bueno, es la época de las guerras de religión, un periodo muy sangriento en la historia europea, ¿no? Y dice, si queremos terminar de la guerra de todos contra todos, tenemos que aceptar la voz de uno como si fuera una verdad. Pero eso es un hecho convencional, ¿no? O sea que la institución de una comunidad es un hecho contingente, convencional, en última instancia arbitrario, ¿no? Pero ¿cuál es el gran problema que plantea el concepto hobbesiano de la soberanía? Es que para que pueda terminarse con la violencia, entonces es necesario que pueda haber uno que ejerza la violencia sin límite. Porque si se le pone un límite al monarca, entramos de nuevo en el estado de naturaleza, en el estado de guerra de todos contra todos, ¿sí? Es decir, que el soberano permanece como una suerte de incrustación del estado de naturaleza en el interior del estado de sociedad civil, en el interior de la comunidad. Es digamos, como que la marca de la contingencia del origen va a tener de contingencia también todo el desarrollo subsiguiente de ese sistema. Digamos, el que instituye ese orden permanece siempre por fuera de ese orden. Digamos, él establece reglas, pero él, para poder establecer las reglas que van a permitir el funcionamiento regular de esa sociedad, él mismo tiene que colocarse por fuera de toda regla, porque es justamente el que las instituye. La instancia instituyente es previa y por lo tanto se coloca ella misma, digamos, la condición de posibilidad de un orden es también lo que fisura ese orden, lo que le marca su límite, lo que se coloca por fuera de ese mismo orden. Es lo que se llama un punto de singularidad en la teoría social contemporánea, ¿no? Que es interno y externo a la vez de todo orden. Es lo que instituye un orden y también lo que lo quiebra, ¿sí? Bueno, Laclau habla, bueno, y Derrida también es la condición de posibilidad e imposibilidad. Lo mismo que hace posible la institución de un orden es lo que le impide constituirse como un sistema absolutamente racional, lógicamente integrado, perfectamente cerrado sobre sí mismo, el que le marca su punto de fisura inherente también. ¿Mm? Bueno, ese sería el paso del estructuralismo al postestructuralismo, que es el paso del tipo de sistema de pensamiento que fue dominante en el siglo XX y que en el último tercio del siglo XX entra en crisis y da lugar a otra forma de pensamiento donde ya esa antinomia entre estructuras y sujeto, estructuralismo y fenomenología, ya hoy perdería su sentido, pero que es todavía dentro del cual se inscriben estos autores que analizamos, el pensamiento de Skinner o de Koselleck. Con Rosa Malone estamos viendo ya cómo se pasa ahora, ya se quiebra esas antinomias sobre las cuales funcionaba el pensamiento de Skinner y de Koselleck, y entramos en otro universo de pensamiento donde ya el énfasis no está puesto ni en las estructuras, ni la existencia de un ámbito de realidad intencional colocado por fuera de las estructuras, sino las inconsistencias, digamos, aquello que tiñe de irracionalidad a los propios sistemas, en este caso a los propios lenguajes políticos. Por eso él pone el énfasis, dice que los conceptos políticos fundamentales no indican nada que pueda definirse, sino que son índices de problemas. Bueno, y ahora vamos a ver. Profesor, una pregunta antes que termine el concepto. Sí. ¿Me escucha? Sí, sí, sí. Cuando usted habla de estructuralismo y fenomenología, es importante lo que dijo al principio de la relación
que va actuando entre estas dos etapas para llegar al postestructuralismo. La Sí. fenomenología, ¿cuál es la relación con el estructuralismo y cómo se llega a romper con esa relación para llegar a otro paradigma en el último tercio del siglo XX? ¿Se entiende la pregunta? ¿Cómo se produjo ese cambio? No, ¿qué es lo que el postestructuralismo de alguna manera critica a la fenomenología? Para A la cerrar un poco el fenomenología. entendimiento, ¿no? Bueno, sí, sería un poquito larga. Vamos a hacer una explicación corta, nomás, pero va a ser un poco básica. Pero digamos, ¿cuál es la idea de este sujeto trascendental de que habla la fenomenología, ¿no? Bueno, que habría un ámbito de realidad colocado por encima del ámbito de la razón, del plano de lo conceptual. Husserl, por ejemplo, bueno, yo suelo dar, creo que lo digo en los videos, el ejemplo de las teorías de la Gestalt, que son contemporáneas al surgimiento de la fenomenología también. Creo que lo hablamos de eso, ¿no? Ya lo mencioné, ¿no? Bueno, a veces me confundo porque di unas charlas, unas conferencias y en alguna de ellas lo mencioné. Pensé que era acá, pero se me mezclan ya las cosas. Con esto la virtualidad o me paso haciendo charlas todos los días, ya se me mezcla, no sé qué dije y qué no dije en cada lugar. Bueno, ¿vieron los test gestálticos? Eso de que veo pato y veo conejo, veo un jarrón o veo dos caras. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que ocurre acá? Que se produce esos cambios, se llama el switch gestáltico, que de repente veo una cosa u otra. Pero no es que yo voy reconstruyendo poco a poco una figura para tratar de ir descubriendo que no es que veo, digo, este es el ojo, esta es la nariz, esta es la boca, entonces un pato o viceversa, ¿sí? Es al revés, yo tengo primero que ver el pato para después poder decir, entonces esta es la boca, este es el ojo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ¿cuál es la idea acá? Que hay un ámbito de institución de sentidos primitivos de realidad que es anterior a lo conceptual. Yo tengo que primero poder definir qué es eso que veo para después poder articular un conocimiento de tipo discursivo de ese objeto. Pero primero tengo que poder identificar, dar un sentido a eso y a partir del modo en que yo defino eso, luego establezco un discurso sobre ese objeto, un aparato, puedo desarrollar un aparato conceptual. Todo sistema conceptual ocurre como los sistemas jurídicos para Kelsen. Todo sistema jurídico se funda sobre determinadas premisas. El sistema jurídico es un orden lógico, como el lenguaje para de Saussure, es un sistema de relaciones. Kelsen habla de unas relaciones de imputación, ¿no? Donde un elemento se define siempre por referencia a otro, dentro del derecho se da eso. Pero las premisas de las que parte todo orden jurídico le vienen dados y depende cuáles son las premisas de las que partamos, vamos a tener un orden legal distinto, ¿sí? Un orden jurídico distinto. Bueno, lo mismo pasaría con los sistemas conceptuales, ¿no? Esas premisas entonces nos remiten a un plano previo a las estructuras, que no se explican en el interior de las propias estructuras, sino que esas estructuras siempre las presuponen. ¿No? Max Weber decía, la razón puede decirnos qué medios debemos utilizar para alcanzar ciertos fines, pero no nos puede decir qué fines debemos perseguir. La institución de ese ámbito más primitivo es
nos remite a un ámbito puramente subjetivo, anterior a toda racionalidad, y en última instancia infundamentado, ¿no? Un hecho puramente contingente que depende de alguna ética, de alguna disposición puramente subjetiva, que no responde él mismo a ninguna racionalidad del momento que el que funda una determinada racionalidad, ¿sí? Bueno, Husserl hablaba de, y bueno, esto lo analiza muy bien Derrida en La voz y el fenómeno, ¿no? En el plano del lenguaje, lo que se daría, digamos, este ego trascendental, este sujeto trascendental, es, bueno, él lo define como un conjunto de saberes que se encuentran inmediatamente, que se le dan que se encuentran inmediatamente presentes en la conciencia intencional. Es decir, hay un conjunto de verdades que a determinados sujetos se le aparecen como autoevidentes. Que ese ámbito institutivo de horizonte primitivo de sentido, y que son anteriores a toda reflexión, a toda conceptualización. Hay un conjunto de verdades que escapan a toda reflexión, a toda racionalidad, porque son justamente a partir de las que instituyen un horizonte de sentido dentro del cual se puede desplegar una determinada conceptualidad. Y eso se le da al sujeto inmediatamente a la conciencia, es previa a toda reflexión. Serían de alguna forma como la premisa mayor del entimema en el silogismo retórico, ¿sí? Es eso que está siempre presupuesto, ¿no? Y que es el que nos permite pensar en última instancia, pero que nos permite pensar, lo que nos permite pensar escapa el mismo a toda reflexión, porque cuando empezamos a pensar, ahí ya se quiebra ese horizonte. Es lo que permanece siempre como presupuesto, y que se hurta, se roba toda reflexión crítica. Aparece simplemente como algo dado, algo autoevidente, ¿sí? Esa es la definición de Husserl del sujeto trascendental. Ese conjunto de verdades autoevidentes que se dan inmediatamente a la conciencia, ¿no? Bueno, lo que muestra Derrida que el proyecto husserliano es un proyecto en última instancia fallido, que no existe sentido que no se encuentre ya atravesado por las mallas de lo conceptual, por un lenguaje, no existen sentidos que no estén, que se puedan colocar, digamos, lo que buscaba Husserl es justamente encontrar una forma, ¿no?, de realidad simbólica que no deba atravesar la malla del lenguaje, donde, como vimos, el lenguaje termina siendo un puro deslizamiento entre significantes, ¿no? Bueno, en el concepto de Derrida critica a ambos, a la fenomenología y el estructuralismo. El estructuralismo también tiene un problema, porque si es un sistema puro de relaciones entre significantes, el lenguaje, el peligro que esto tiene es que es el de un deslizamiento al infinito. Y la imposibilidad de fijar el sentido. Digamos, yo un concepto solo lo podría definir por referencia a otro concepto, el cual a su vez solo se puede definir por otro concepto y así al infinito. Nunca podría definir nada, ¿sí? Entonces dice, el concepto estructuralista presupone un punto, lo que llama un significado universal, un punto en el cual esa cadena de referencias recíprocas se quiebra y un elemento aparece como aquel que funda todo ese sistema, un punto en el cual
uno de esos significantes remite inmediatamente a la realidad sin estar mediado por ese sistema de relaciones internas que constituye todo lenguaje. Y ese es el presupuesto implícito en el concepto estructuralista. Es decir, dice Derrida, el concepto estructuralista solo puede articularse justamente a partir de un supuesto, que es esta idea de una referencia inmediata a la realidad, que quiebra justamente el concepto estructuralista del lenguaje como un puro sistema de relaciones. Bueno, lo que dice Derrida, ese es el momento metafísico, la idea de que pueda haber un significante que remite inmediatamente a la realidad. En Husserl llamaba esa referencia inmediata a la realidad, que no está mediada por el lenguaje, por los conceptos. Él distingue entre Hinweis y Bedeutung. Hinweis en alemán sería indicación, y Bedeutung se suele traducir como entendimiento, el querer decir, que referiría a esta instancia del sentido pleno no mediado por las categorías del lenguaje. Y Husserl encuentra el modelo de la autoafección, es decir, una referencia donde el sentido se nos da inmediatamente a la conciencia, en el monólogo interior. Bueno, lo que demuestra Derrida en este libro, La voz y el fenómeno, es como él no puede escapar nunca la idea de un sentido inmediatamente a la conciencia, digamos, nunca puede plasmar, porque en el propio proyecto fenomenológico va a tener que apelar siempre a la idea de algún tipo de mediación de orden lingüístico, que no hay un sentido que se dé previo a una estructura, a un sistema de relaciones significativas, no existe el sentido puro. Bueno, vemos acá cómo Derrida, el deconstruccionismo, muestra hasta qué punto el estructuralismo y la fenomenología son los opuestos, pero uno remite a otro permanentemente. El estructuralismo requiere de un sujeto trascendental, pero a su vez el sujeto trascendental no puede prescindir y se encuentra siempre inscripto en el interior de un determinado orden, de una determinada estructura. No puede esa idea de un sujeto trascendental, de un sentido pleno, incontaminado por lo conceptual, se revela también autocontradictorio, ¿no? Uno y otro son lo opuesto, pero uno no puede vivir sin el otro, digamos, ¿no? Y es ahí entonces donde lo que busca Derrida, digamos, eso que llama el momento metafísico es como el soberano jovesiano, es ese punto que articula toda esa cadena, pero que justamente quiebra ese mismo orden. ¿Sí? El soberano jovesiano sería ese punto de singularidad, ese significado universal en el lenguaje, ¿no? Que para poder instituir un sentido y permitir la articulación de ese sistema de relaciones significativas, tiene que colocarse el mismo por fuera, para evitar justamente ese deslizamiento al infinito en la propia cadena de los significantes. Bueno, ese punto de singularidad equivale de alguna forma al ejemplo que yo les di del soberano jovesiano, ¿sí? Bueno, no sé si te contesté, Fabiana, la pregunta. ¿Sí? Sí, perfectamente. Bueno, Gracias. podemos seguir. Entonces vamos a ver cómo todo esto, este paso del estructuralismo al postestructuralismo, se traduce más específicamente en el plano de los lenguajes políticos, ¿no? Que es básicamente lo que haría en principio Rosan Ballón. Digo en principio porque vamos a ver que hay algunas incoherencias en Rosan Ballón también. Pero en principio esa sería la idea de Rosan Ballón, trasladar este concepto ya postestructuralista al plano de los lenguajes políticos, ¿sí? Bueno, ¿quieren seguir Bueno, ustedes?
Bueno, yo como cierre de esto, lo que iba a decir es que con respecto al tema de los conceptos, es que, bueno, es que para Koselleck, que decía que los conceptos son indefinibles porque cambian históricamente, para Rosan Balón, en cambio, él dice que es al revés, cambian históricamente porque son indefinibles, porque no logran su plenitud semántica. Y esto los abre a la temporalidad. Este cambio dice que él habla de, bueno, este cambio está en ver cómo las aporías que se manifiestan en la política dan nacimiento a nuevos regímenes de poder y la contingencia es inherente a la propia historia intelectual. Bueno, es esto de alguna forma la síntesis de lo que venía diciendo recién, Sí, ¿no? exacto. Exactamente. Las conclusiones. La conclusión. Bueno, no sé si querés, Nico. No sé si ahora a Nicolás, ¿cómo llega Rosan Balón a esa conclusión? Y también después podemos ver algunos de los problemas, por qué no es del todo consistente con ese planteo, Rosan Balón. Sí. Dale, si tenés el cuadro que dice cuadro 1, ¿Cuál de arranco los dos? con el texto. Tengo los dos, no veo acá cuál es. Bueno, yo pongo uno, si no es este, me decís. A ver. Elijo uno al azar primero. Dale. Bueno, yo voy hablando. En este. Perdona, ahí. No veo. A ver. No llego acá. A ver. Bueno, pongo primero este, ¿va? Decime si es este el que querés ahora. Es ese mismo, sí, perfecto. Es el Bueno, primero. acá lo que hicimos fue un cuadro conceptual, guía, que nos permite hacer de una manera más sencilla la explicación del texto. Rosan Balón parte de la historia moderna y contemporánea para estudiar lo político. Él lo que hace, en principio, es una diferenciación entre lo que es lo político y lo que es la política, en donde lo político, a su vez, lo divide en lo que está ahí explicado, que dice como campo o como marco, que hace referencia justamente al marco de los discursos y las acciones de los hombres, es decir, lo que hace que una sociedad sea considerada como totalidad. Mientras que la cuestión del trabajo o el proceso hace referencia al hecho de que un simple agrupamiento de personas termine constituyéndose en una comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que lo político puede pensarse como algo totalizante y no solo hay que verlo en su faceta económica, política, social, cultural. Hay que pensar más bien en un análisis global. ¿Qué quiere decir todo esto en lo concreto? Que lo político hace referencia a, por ejemplo, el poder, las leyes, el Estado, la justicia. Él lo que dice es, en síntesis, la polis. Como contrapartida... Perdona, Nicolás. Acá, digamos, la distinción entre la política y lo político surge con Carl Schmitt. Carl Schmitt tiene un libro de 1932 que se llama justamente El concepto de lo político, que es donde establece esta distinción. Bueno, Carl Schmitt va después bastante vapuleado porque estuvo cercano al nazismo. Después, bueno, estuvo en los juicios de Nuremberg, aunque fue absuelto, pero quedó igual fuera de la universidad. Pero bueno, después fue retomado Carl Schmitt, sobre todo desde la izquierda, primero en Italia y luego en todo el pensamiento postestructuralista vuelve a esta distinción de Carl Schmitt. De alguna forma, estas filosofías postfundacionales son todas muy schmittianas, digamos, ¿no? Y en Rosan Balón está un poco diluida la idea original de Carl Schmitt. La diferencia es como más drástica en Carl Schmitt, ¿no? Digamos, la política, para decirlo, retomando lo que hablábamos recién, ¿no? La política estaría referida a una práctica
ya institucionalizada, que es la práctica política. Ahora, lo político remite a ese ámbito previo en que se instituyen las normas, las reglas según las cuales va a funcionar esa práctica. Sería como las premisas de ese orden, los fundamentos, y por lo tanto es anterior a todo orden. Ahí, digamos, el campo de lo político emerge justamente donde se quiebra toda racionalidad, toda legalidad, toda normatividad, justamente porque es el que funda toda la legalidad o toda normatividad. Y donde emerge la pura subjetividad infundada, que no se sostiene en ninguna lógica, sino que es el ámbito de la pura subjetividad. ¿Sí? El autor sigue distinguiendo en contraposición, si bien él primero los distingue, pero después los vincula, porque una cosa no se puede entender sin la otra, como decías recién. Por un lado estaba lo político, que es lo que expliqué recién, toda una cuestión, podríamos decir, estructural, y después él distingue a la política, que es algo mucho más cotidiano, más inmediato, que hace referencia, si se quiere, a una cuestión cronológica de los acontecimientos, a cómo funcionan las instituciones, a la burocracia del poder político, etc. Entonces, a nosotros lo que nos parecía importante y que estaba bueno en el texto es que lo aclara, digamos, lo político y la política se condicionan necesariamente porque hay algo que los une y que les permite ser, que es, en este caso, la democracia, porque justamente lo que hace es todo este análisis a partir de la historia moderna y contemporánea. Entonces, bueno, digamos, entonces, perdóname que trate de redondear, ¿no? Digamos, la política y lo político se puede pensar como un análogo de esta oposición entre estructuras y sujetos, ¿sí? La política es la estructura, lo político remite al ámbito subjetivo previo a las estructuras. De alguna forma, lo que hace Rosa Malón cuando dice que hay que ver las relaciones entre estos dos es cómo lo político, digamos, penetra a la política, al orden. Y es aquel que aparece la idea de democracia, ¿no? La idea de democracia muestra por qué el ámbito de la política ya institucionalizada nunca se constituye, como decía, como un orden racional y cerrado. Y es eso lo que, digamos, que lo político no es externo a la política, sino que forma parte siempre de la estructura misma, de la práctica misma. Lo político no es un ámbito previo, sino inherente al propio desenvolvimiento de toda práctica política, que hay algo de irracional que se inscribe en el propio orden político. La irracionalidad, esa instancia irracional no es externa, sino inherente a toda práctica política. Y el concepto de democracia en última instancia es el nombre que designa ese punto de fisura, ese residuo de irracionalidad inherente a todo sistema político instituido, ¿sí? Es el nombre que designa esa fisura. Bueno, ¿por qué sería así? ¿Por qué la democracia, contrariamente a lo que nosotros tendemos a pensar, la democracia como un conjunto de instituciones, sufragio universal, sistema de partidos, etc.? Y él dice, no, la democracia no tiene nada que ver con eso. Eso es una forma por la cual después va a tratar de regularse la idea de democracia, pero la democracia indica otra cosa mucho más importante. claro, Indica un problema, un punto de fisura, y de alguna forma los intentos de definición de democracia que se van a hacer no son nada más distintas formas de tratar de lidiar con ese problema, siempre esa aporía última, que en última instancia insoluble, que es la idea misma de democracia, ¿no? Bueno, ¿por qué sería una aporía? Y esto es lo que vas a explicar bien. vos.
¿no? Sí, acá lo que está bueno es vincular con lo que decía la compañera de lo que es la escuela francesa, porque básicamente cuestiona justamente, como decías vos, la idea de que la democracia sea un tipo ideal o un modelo para tratar de ver en concreto la realidad histórica, que es un poco lo que tiene Rosan Balón. Con esta idea de que la democracia es una solución, pero es un problema para la vida en comunidad, él encuentra que hay aporías. Una aporía es un problema sin solución aparente, y él menciona 4 aporías fundamentales de la política moderna. Él ahí, en el texto, lo describe en un párrafo casi, es muy cortito, y vos en el video haces una exposición mucho más larga, que bueno, que están ahí descritas las 4. Básicamente lo que plantea es, por ejemplo, en el primer caso, la idea de que hay un equívoco sobre el sujeto de la democracia es el pueblo, y la relación entre quién es el pueblo y quiénes son sus representantes. Acá hay una cuestión muy interesante en la cuestión de las constituciones, porque cuando arrancan las constituciones dicen nos, los representantes del pueblo, y justamente los representantes se constituyen a partir de la constitución, sin embargo ya están enunciados antes. Entonces hay como un problema en el origen Perdona, los constituyentes son los que deben constituir a la nación, al pueblo, ¿no? Se Claro, sí. supone. El problema es dónde está la aporía ahí. Que a su vez ellos son supuestamente representantes del pueblo, o sea que ellos tienen, todo Congreso Constituyente debe presuponer ya la existencia de aquello a lo que ellos mismos vendrían a constituir, ¿sí? Yo doy un ejemplo de esto, que es el caso de por ejemplo, de cómo determinar cuándo digamos, un conjunto humano constituye una nación, un pueblo, ¿te acordás? Sí, hablabas de la cuestión de la autonomía de un pueblo de España, ahora no me acuerdo cuál, y esta idea de que si vos, Cataluña, que es el ejemplo, Cataluña, que es si lo que vos, ahora está en debate. Vieron que hay un fuerte movimiento separatista en Cataluña. vos lo que planteás es que si se abre la posibilidad de que se debata si Cataluña puede ser un país autónomo o no, estás presuponiendo ya que lo va a ser. Hay como una idea previa que ya existe a lo que en teoría se va a discutir. Como No, la ahí, pregunta es, ¿pueden los catalanes decidir por sí si son una nación o no? ¿Y claro, eso quién lo decide? claro, sí, sí, Si, sí, si nosotros le damos el derecho a los catalanes de decidir de por sí si son una nación o no, ya la elección no tiene ningún sentido, porque ya le claro. dimos el derecho a decidir de por sí. O sea que toda decisión, digamos, toda votación presupone ya una definición previa de quiénes son los que van a votar. Mm. Digamos, por eso, el, digamos, el problema, bueno, seguí con esto y después lo vamos a ver mejor. Bien, después aparece otra aporía, que es hay una tensión entre el número y la razón, él dice entre la ciencia y la opinión, y en concreto está pensado, por lo menos yo lo pensaba, como lo decía el texto, en la cuestión de que existe el sufragio universal, que hace que por lo menos todos podamos tomar decisiones de voto en realidad, pero a la hora de tomar decisiones políticas se achica ese porcentaje a muy pocas personas y se hace un poder completamente objetivo, entre comillas, y despersonalizado. Entonces está esa tensión constante entre todos podemos votar, pero no todos podemos decidir. Para mí se vincula con la anterior en lo que es los representantes del pueblo, pero tiene una particularidad, que es la tensión justamente entre la cantidad que vota y la cantidad que elige. Porque En hay un realidad presupuesto. eso, perdona, eso es más o menos lo que plantea Rosas Malón, pero es ahí donde está el problema en el planteo de Rosas Malón, ¿no? El problema no es si votan todos o no. Aun cuando votaran todos y el sufragio sea absolutamente universal, transparente, etcétera, seguiría siendo un concepto aporético. ¿Sí? Que es un problema, estamos hablando de un problema inherente, no fáctico.
sobre cuántos más o cuántos menos votan. Es algo que es una aporía, es inherente al propio concepto, ¿no? Más allá de su realización práctica, digamos. Normalmente, con la democracia se tiende a pensar eso, que es un ideal perfecto y que todos los problemas tienen que ver con su deficiente realización en la práctica. Y en Rosambalón hay algo de eso también, ¿no? Pero eso muestra hasta qué punto él es inconsistente con su propio planteo, porque lo que surge de su propio planteo no es que es un problema de una insuficiente realización en la práctica de una idea, sino hasta qué punto ese ideal mismo es inconsistente, incoherente. ¿Mm? Y de alguna forma él está volviendo a estos planteos dicotómicos que habíamos visto en el caso de Berlin, Constant y prácticamente en toda la teoría política, ¿no? Esta oposición entre libertad positiva y negativa, entre libertad e igualdad, etcétera, etcétera. Él, como les dije, en su teoría política va a plantear esta oposición permanentemente, ¿no? Bueno, como les decía la otra vez cuando yo tuve una discusión con él, en este libro, esta conferencia la va a poner después como prólogo a un libro posterior, ¿no? Y en esta conferencia, ¿se acuerdan? Dice en algún momento, no se trata de hacer una historia de los modelos, sino de los problemas, ¿sí? Bueno, ¿y saben cómo se llama el libro que escribe después de esto? Se llama El modelo político francés. Entonces yo le digo, ¿cómo es la cosa entonces? ¿Va a ser la historia de los modelos o de los problemas, ¿no? Y él da una respuesta en el fondo muy débil. Me dice, no, lo que pasa es que ese título se lo puso el editor, yo no se lo quería poner. Pero en realidad el problema no está en el título, el problema está en el libro. El subtítulo se llama La sociedad civil contra el jacobinismo, que es una expresión también entre liberalismo bueno, la idea organicista, entre libertad e igualdad. Digamos, él va a interpretar toda la lucha, toda la historia política francesa como una lucha entre dos principios opuestos, que sería la libertad liberal y la libertad democrática igualitaria, digamos, ¿no? Que esos dos elementos estuvieron siempre en pugna. Acá se daría esta misma interpretación con referencia a los conceptos de soberanía del número o soberanía de la razón, ¿sí? Claro, sí, la crítica que haces vos en el video es que se plantea como una cuestión dicotómica cuando en realidad son partes que no se pueden separar, ¿no? Tanto una como otra, digamos. ¿Y Es por qué cierto no se que podrían cada aporía separar, termina ¿no? siendo una... ¿Cómo? ¿Y por qué? A ver, ¿podés explicar eso? ¿Por qué no se pueden disociar uno de otro? Bueno, creo que tiene que ver para mí, con lo que él mismo plantea, pero se ahoga porque es una solución problemática y hay contradicciones en la realidad. No, pero Eh, vamos a ver cada uno de los términos. ¿Por qué la soberanía de la razón es lo opuesto a la soberanía de la voluntad y sin embargo no puede existir sin la soberanía de la voluntad? ¿Te acordás? sí, vos habías mencionado ejemplos con respecto a, por ejemplo, por más de que la voluntad de la mayoría quiera que exista la pena de muerte, no sería lógico, no sería razonable, por una cuestión incluso de derechos humanos, de que sea así. Claro, Entonces, eso es a la inversa. ¿Por qué la soberanía de la voluntad no puede existir sin la soberanía de la razón? El bien, pueblo no es soberano realmente. Cuando nosotros hablamos de soberanía popular,
en realidad es absurdo, no existe la soberanía popular. Y es más, ninguno de nosotros, si pensamos un poco, estaríamos de acuerdo con la idea de la soberanía de la voluntad. Claro, es verdad. Porque para nosotros sería perversa, porque si la mayoría puede decir lo que quiera, entonces Hitler sería legítimo. La mayoría puede decir poner en campos de concentración a todos a los judíos, a los homosexuales, a los negros, y la mayoría tiene derecho porque es soberana. ¿Mm? Para nosotros pensamos que no es así, que habría ciertos derechos inherentes, inalienables, que son propios a los seres humanos, a todos los seres humanos, que ninguna voluntad puede llegar a contradecir. Son objetivos independientes de la voluntad de los sujetos. ¿Mm? Ahora, ¿cuál es el problema que esto plantea? ¿Mm? ¿Cuáles serían entonces, cómo determinar cuáles son esos derechos que deben imponérsele al pueblo aún en contra de su propia voluntad? ¿Y quién puede arrogarse ese derecho? Decidir cuáles son esos derechos que son aceptables y cuáles no. ¿Mm? Aunque la mayoría esté de acuerdo con eso. ¿Mm? ¿Quién Sí, puede bueno, colocarse en última instancia por encima del resto de la sociedad y determinar eso? eso se vincula con el carácter aporético de la idea del ciudadano, que si bien es, digamos, un sujeto libre, también es súbdito de sí mismo. Claro, esa es la gran aporía que aparece con la modernidad, porque en el antiguo régimen había alguien que decidía eso. Cuando el pueblo tenía derecho a decidir o no, lo decidía el soberano. Ahora el problema es que cuando el propio sujeto es el soberano, eso quiere decir que no hay nadie que pueda decidir cuáles son esos derechos que hay que imponerle al pueblo en contra del propio pueblo que no sea el propio pueblo. ¿Se entiende dónde está la paradoja ahí? Sí, sí. Sí, Bueno, también después está esa es la la... inconsistencia de la soberanía de la voluntad, que es lo contradictorio a la soberanía de la razón. Perdón, la soberanía de la razón es contradictorio con la soberanía de la voluntad, pero no puede nunca prescindir de apelar a la soberanía de la voluntad, desde el momento que no hay nadie ya que pueda hablar en nombre de la razón. ¿Sí? Perfecto. E Sí, sí. inversamente, ¿por qué esa es la aporía en el concepto de soberanía de la razón? ¿Y cuál sería el de la aporía en el concepto de soberanía de la voluntad? No se me viene, no me acuerdo. Claro que, como vemos, inversamente la soberanía de la voluntad es lo opuesto a la soberanía de la razón. Digamos, si el pueblo es soberano, no tiene por qué someterse a ningún dictamen de la razón impuesto, vaya a saber por quién. El pueblo decide por su cuenta, es soberano, ¿no? Puede decir lo que quiera. Esa es la idea de la soberanía de la voluntad en su concepto mismo, ¿no? No habría Ahí va. límites, en principio. Claro, se Que vincula no con sea lo la... que el propio se quiera autoimponer, lo que no es un límite, porque si el pueblo se autoimpone un límite, también se lo puede sacar, digamos, ¿no? Es absurdo que el pueblo se autoimponga el límite porque se lo impone mientras quiere, y cuando quiere dejar de imponérselo, tiene derecho a dejar de imponérselo. Digamos, esto era una crítica que aparece ya en los textos tempranos fue todo un debate a fines del siglo XIX, y el propio Rosan Malone reconstruye bastante bien estos debates en su libro, el tercero de la trilogía, que es La consagración del ciudadano, que había una crítica a la soberanía del número, ¿no? De la mayoría, digamos,
decir que la mayoría puede decir lo que quiere es una forma de tiranía, se decía en ese entonces. La tiranía del número se hablaba. ¿Mm? Y esto, digamos, más allá de que sea una tiranía buena, que se autoimponga límites, que respete a las minorías, etcétera, no deja de ser por eso una tiranía. Una tiranía buena sigue siendo una tiranía. ¿Mm? ¿Por qué? Porque puede respetar a la minoría siempre y cuando ella quiera. Cuando decide, si la mayoría decide, puede hacerlo, pero en cualquier momento puede dejar de hacerlo, como ocurre con cualquier tirano, digamos, ¿no? Bueno, Bien. el problema entonces, ¿dónde está, no? Que la soberanía de la voluntad es lo opuesto a la soberanía de la razón, pero al mismo tiempo presupone a la idea de la soberanía de la razón, de ciertos derechos universales inalienables. ¿Por qué? Porque en última instancia la idea de que el sujeto es soberano se funda en el supuesto de que eso es un derecho natural inalienable. Si no existieran esos derechos naturales inalienables, pierde sentido la propiedad de la soberanía de la voluntad, porque el sujeto es soberano. Entonces, si eso no es un derecho inherentemente humano. Si desaparece la idea de la soberanía de la razón, que es lo opuesto a la soberanía de la voluntad, sin embargo, si desaparece, también desaparece la de la soberanía de la voluntad. O sea, la soberanía de la voluntad requiere la idea de aquello que al mismo tiempo le impone siempre un límite y le impide entonces constituirse plenamente como soberana. ¿Mm? Lo que la funda es también lo que le impone un límite, lo que la destruye como tal soberanía, ¿sí? ¿Se Se corre entiende? la idea trascendente, pero se la adjudica algo concreto que es el pueblo. La idea de trascendencia previa de Kant, quizás y otras cosas, termina cayendo ahí mismo, ¿no? El problema es ese, que si el pueblo realmente fuera soberano, dejaría realmente de serlo, porque se destruye su propio fundamento, porque el fundamento, aquello que funda la soberanía de la voluntad, es la idea de que eso es un derecho natural, es decir, que es un principio de la razón, no es algo que el propio pueblo decida, sino que está fundado en un presupuesto de orden mucho más profundo que la propia voluntad de los sujetos. No es que nosotros somos soberanos porque nosotros lo decidimos, somos soberanos porque supuestamente eso está fundado en un principio superior que es un derecho natural inalienable. ¿Mm? Si desaparece la idea de derechos naturales inalienables, que son lo opuesto a la soberanía de la voluntad, desaparece también la soberanía de la voluntad. Pierde su propio fundamento. ¿Mm? ¿Se entiende cuál es la diferencia entre una aporía? Porque una aporía es algo mucho más complejo que una mera contradicción. Y que es lo que en Rosambalón no termina de aparecer claro. ¿Por qué? Porque para él sigue siendo como una lucha entre dos principios enfrentados. Unos que creen, apoyan un principio y otros otro. Unos están más a favor de la soberanía de la voluntad, otros de la razón, y no se ponen de acuerdo y por eso hay lucha política. ¿Mm? Pero eso tendría como contrafáctico, digamos, el supuesto de que si un día todos se pusieran de acuerdo, desaparecería el antagonismo en la política. Bueno, la idea de aporía es mucho más profundo, que hay un residuo de irracionalidad en todo orden instituido que hace inevitable el antagonismo, que no es una cuestión meramente de optar por una opción u otra. ¿Mm? Que el propio concepto democrático es el mismo inconsistente, y es esa inconsistencia inherente lo que abre el espacio al antagonismo, lo que da lugar a la formación de corrientes de pensamiento opuestas, porque hay por debajo un núcleo inasible, un núcleo traumático, irracional, que es lo que requiere permanentemente ser llenado de distintas formas y sin que ninguna alternativa pueda ser completamente consistente. ¿Mm?
y por eso surgen todo el tiempo nuevos intentos de respuesta sin que ninguna pueda realmente estabilizarse, sin que ninguna pueda realmente resolver ese problema de fondo, porque es insoluble. Como vimos, no hay forma de resolver eso. Por eso siempre el antagonismo se va a reproducir indefinidamente bajo distintas formas, porque ese núcleo, que es donde afinca en última instancia la política, lo político, es inasible por definición, ¿no? Bien, después hay yo entiendo, si bien entiendo la crítica que ahora decís mucho mejor que en el video, a mí desde la primera lectura y ahora mismo entiendo que él, por lo menos en este texto, que es el que nosotros tenemos, sí hace una mención y una idea de que hay que aceptar las contradicciones y las ambigüedades y bucear en esos problemas más que en intentar solucionarlos, que son como parte, yo lo entendí así, que eran los problemas en la democracia son parte constitutiva, subyacente, por lo tanto no hay que partir de una idea de democracia para entenderla, sino entenderla para en todo caso conceptualizar, que es su planteo después de propuesta, que es la historia conceptual. Pero bueno, con esta crítica que haces... Es acá donde bueno, Rosanvallon se termina trivializando a sí mismo, ¿no? Cuando él como ideólogo del partido francés no se puede quedar en eso, y él no puede aceptar eso, eso que él mismo señala acá, ¿no? Y por eso sus inconsistencias, porque él en última instancia, como político, ya no como pensador, tiene que dar una respuesta. No le puede decir a los afiliados del Partido Socialista, esto es una aporía y no tiene solución. Él tiene que venir a traer alguna suerte de fórmula mágica por el cual tratar de resolver esa aporía. No, claro, pero Y es justamente... digamos, todo proyecto político supone aportar una solución. Y es lo que él hace en esos últimos libros, encontrar esa supuesta pócima mágica. Pero para poder resolverlo tiene que banalizar la cuestión, porque así planteada ya no lo que se descubre es eso, de que en realidad es una aporía insoluble. Entonces él termina en su planteo banalizándolo y planteándolo, como ya les digo, no como una aporía, sino como una media lucha entre dos principios opuestos, y de lo que se trata es de conciliar los dos, ¿no? Y en esta lucha entre libertad e igualdad, digamos, entre soberanía de la razón y soberanía de la voluntad, y lo que termina diciendo es, digamos, ¿para qué quedarnos con uno si por la misma plata podemos comprar los dos, ¿no? Un poquito de libertad y un poquito de igualdad, ¿no? Una dosis, sí, mitad y mitad, digamos, tratemos. Lo que, bueno, como vemos, eso no hace justicia a su propio planteo. Y en última instancia, él lo que termina diciendo es que estas aporías, ¿cómo escapa, no, de las aporías? Termina diciendo que esas aporías no son inherentes en realidad a la política, sino que son inherentes a un determinado concepto monista de la soberanía, que sería el concepto jacobino de la soberanía. Si nosotros pluralizamos la idea de la soberanía, estas aporías ya no serían tales. El concepto monista de la soberanía es el que instituyó Jean Bodin en los 6 libros de la República, creo que es de 1600, no me acuerdo, 1672, algo así, que decía ya que la soberanía es irrepresentable, intransferible e indivisible. La soberanía no se puede transferir. Si yo transfiero la soberanía, dejo de ser soberano. Ni se puede dividir en él. Bueno, él dice que la base de las aporías es ese concepto monista de la soberanía. De lo que se trata es disolver el concepto de soberanía, pluralizarlo, ¿no?
que en última instancia lo que estás haciendo es disolviendo el concepto de lo político mismo. Termina, digamos, destruyendo justamente aquello que viene a señalar el concepto schmittiano de lo político, que es justamente lo que remite a ese fondo de racionalidad que existe en todo orden político, ¿no? Claro, porque justamente en lo que sigue, después de contar las aporías en el texto, es todo lo contrario. Él plantea un escenario muy interesante y las tareas del historiador, por lo menos a mí me convocó el planteo, ¿no? Que era como historizar lo político, llevar los problemas e incluso habla de reconstruir los presentes de cada pasado, ¿no? Entonces ver en cada pasado cuál era la disputa, por lo menos así lo entendí yo, y sumado a lo que los protagonistas, también lo que los historiadores, los publicistas, para ver una realidad mucho más compleja, y siempre partiendo del presente, de los problemas actuales. Pero bueno, por lo menos en el marco teórico está buenísimo. Después lo que decís vos, ¿no? Cuando pasó a un plano más práctico, partió por otros lados. Bueno, el tema es eso, que cuando pretende encontrar una solución tiene que banalizar los problemas en disputa, ¿no? Bueno, termina reduciendo eso que él llama las aporías a meras contradicciones, a meras luchas entre ideas opuestas, ¿no? Y como vimos, las aporías no es una cuestión de ideas, que uno cree en una cosa y otros otra. Son contradicciones, pero que están inherentes al propio concepto, que no dependen de una disputa en cuanto a opiniones. En todo caso, eso es lo que da lugar después a la disputa entre opiniones, pero es previa a la independiente, no es una cuestión de que la gente crea o no, los conceptos mismos contienen una contradicción y que es inherente, ¿no? Como la idea del ciudadano moderno, esto de ser súbdito y soberano, es una contradicción en los términos, no se puede ser súbdito y soberano al mismo tiempo. Si uno es súbdito, si sos súbdito, no sos soberano y viceversa. Lo que pasa, bueno, son categorías que hoy en el lenguaje político moderno se han naturalizado, pero no por eso se resuelve esa contradicción, ¿no? Que no, digamos, son ese conjunto de presupuestos impensados que funcionan como la base sobre la cual funciona nuestro sistema político, pero que no pueden nunca ellos mismos volverse objeto de reflexión crítica en el interior de ese sistema. Simplemente tenemos que aceptar que es así y se acabó, porque cuando empezamos a problematizar eso, se descubre hasta qué punto todos nuestros sistemas políticos y sociales son en el fondo absolutamente contingentes, inconsistentes, que no, digamos que la soberanía la soberanía popular no es ni más racional, ni más lógico, ni más natural que la idea de la soberanía divina de los reyes, del derecho divino de los reyes. Claro, no deja de ser una construcción ideal que formaliza la realidad. La misma crítica Claro, que él hace. nosotros podemos darnos cuenta hasta qué punto era absurdo el concepto de derecho divino de los reyes, porque es algo de lo que nosotros ya no creemos más. Claro. Pero no quiere decir que nuestras creencias son más racionales que esas. Seguramente dentro de 100 o 200, 1000 años se van a reír de esto que nosotros hoy pensamos. Digamos. Si para algo sirve estudiar la historia intelectual es para darse cuenta hasta qué punto nuestros sistemas políticos y nuestras ideas presentes no son verdades universales finalmente halladas. Es para descubrir hasta qué punto también nuestras formas de vida presentes y nuestras creencias presentes no son ni más ni menos racionales que aquellas otras en las cuales nosotros hoy ya no creemos, ¿no? Simplemente lo que pasa es que nosotros vivimos inmersas en eso y no logramos establecer una distancia crítica, pero es para eso que sirve la historia intelectual.
para lograr establecer esa distancia crítica respecto a nuestros propios presupuestos presentes, ¿no? Bien, sí. Bueno, después el autor en el segundo cuadro, es lo que plantea en esta propuesta, por lo menos insisto ahora en lo que dice en Paso a el la texto. al Dale, segundo. Dale. gracias. Lo que sigue en el texto, que bueno, insisto ahora, después de la aclaración, que es un planteo teórico, después evidentemente hizo otra cosa, él lo que habla es la idea de, bueno, historizar lo político, y para eso habla de la necesidad de construir una historia, de crear una historia comprensiva que tome los aspectos positivos de distintas disciplinas de las ciencias sociales Uy, y se meta... perdón, no la compartí, ¿no? Ahí va, No, dame un minutito que ahí la pongo. Ahora sí, dale. tomando el aporte de las ciencias sociales que ahí están descritas, y metiéndose en los límites de cada una de ellas y tratando de superarlos, los intenta unificar. Entonces él pasa de pensar la historia de lo político, incluyendo los aportes de todas las disciplinas, que ahora describo un poco, a lo que él termina planteando, la necesidad de hacer la historia conceptual. Entonces, digamos, él habla de la historia social, y el aporte que da esta disciplina tiene que ver con que pone el acento en los conflictos de poder y en la oposición de intereses, pero le pone justamente un problema, que es que eso no alcanza para describir a la realidad toda. Por ejemplo, da la idea de que no siempre hay una disputa entre los de arriba y los de abajo nada más, sino que, por ejemplo, en el caso del sufragio, se puede pensar como una cuestión de creación de inclusión social, digamos. Simbólicamente, es más que la disputa de los de arriba y los de abajo. Después, por ejemplo, está, bueno, otra disciplina que es la sociología. Yo la pienso como opuesta, si se quiere, a la historia social, porque la sociología corre los actores, corre los discursos de los actores y trata de ver la estructura que está detrás, digamos, de las cosas, de la realidad. Esto lo toma como algo positivo, pero el planteo que le hace es que no termina de entrar en el núcleo del problema de la cuestión moderna, que en este caso él dice que es la dificultad de la figuración de la democracia. Acá después te voy a pedir un poco una mano a vos para que desarrolles, porque a mí hay cosas que las dice como si fuera que uno ya las sabe y las deja de lado. La dificultad de la figuración de la democracia quizás es una discusión que está en otros libros, en otros autores, y él la toma al pasar. Él, cuando habla de eso, distingue un principio político de un principio sociológico y los contrapone. Entonces plantea que en el principio político se intenta entender al sujeto colectivamente y el poder en ese sujeto colectivo concreto, mientras que el principio sociológico, como lo despersonaliza y lo trata de sacar de su circunstancia, lo termina siendo abstracto. Entonces hay una contradicción entre esas dos formas de verlo. Pero a mí no me queda claro cuál es la figuración de la democracia. En realidad no te queda claro porque no es claro en Ah, Rosambalón. perfecto, Creo perfecto. que él mismo no lo termina de plantear, no lo tiene claro él mismo, porque, pues como vimos, en principio, ¿no? Como diste el ejemplo del sufragio, que dice que el problema de fondo es quiénes votan y quiénes no, y que ese sería el núcleo del problema. Pero en realidad justamente no es, digamos, él es un planteo en la teoría muy radical, pero que después cuando lo tiene que aplicar en la práctica se diluye ese radicalismo. El problema no está si se aplica bien o mal el principio del sufragio universal. El problema está en el principio mismo del sufragio universal, según su propio planteo. Aunque votaran todos, seguiría siendo inconsistente. No se trata de que en la práctica siempre hay inclusión, exclusiones, etc. Termina diciendo que el problema es eso, que siempre hay excluidos,
Sí, es cierto, siempre hay excluidos y que en la teoría nunca se aplica del todo a la práctica, pero eso es un problema de una aplicación deficiente de la teoría. El problema está en el propio concepto, en la propia teoría. Aunque se aplicara perfectamente la práctica, seguiría siendo inconsistente igual. Bueno, perdona, ¿cuál era lo que me planteabas la oposición? Uno El era el principio problema de la político, el principio figuración. sociológico. Bueno, son dos, haceme acordar, el de la figuración y el del principio político y el sociológico. No, Yo- que él habla de que el principio, de que la sociología tiene un problema porque no termina resolviendo la dificultad de la figuración de la democracia. Que eso es Ese lo es que un problema, no y son dos claro, problemas distintos, ¿sí? ahí va. Bueno, el de la figuración tiene que ver cómo construimos una idea de sociedad. Bueno, esto tiene que ver con la paradoja de la representación. ¿Mm? ¿Qué es la paradoja de la representación? Tiene que ver con el hecho de que bueno, la idea de representación moderna refiere al principio que estableció Sieyès en la Asamblea Nacional Francesa en 1790, ¿no? Que dice, la voluntad general de la nación solo no preexiste a su representación. Es decir, solo se constituye como tal en los órganos representativos. ¿Qué quiere decir con esto? Que lo que tenemos siempre en la sociedad es una pluralidad de voluntades particulares. ¿Sí? ¿Cómo es que se produce ese proceso de reducción de la pluralidad de voluntades particulares a una única voluntad general de la nación? Bueno, ese es justamente el trabajo de la representación. Los representantes son los que tienen que producir ese trabajo de la representación, que es retomar ese conjunto de voluntades particulares y articularlas entre sí, constituir una única voluntad general. ¿Dónde está la paradoja del trabajo de la representación? Que los representantes, para poder producir esa voluntad general de la nación, tienen de alguna forma que separarse de la voluntad de sus mandantes, de sus representados, porque si se mantuvieran fieles a la voluntad de sus representados, lo que seguiríamos teniendo siempre es una pluralidad de voluntades particulares, ¿sí? Es decir, que el trabajo en la representación se abre a partir del punto en que el vínculo representativo se quiebra. Solo puede desplegarse, los representantes solo pueden realizar ese trabajo de la representación, esa reducción de la pluralidad a la unidad, en la medida justamente que rompen el mandato se apartan de sus representados. Esa es la paradoja de la representación. Algo que analiza muy bien Rosan Malón, justamente en El pueblo inalienable y en la consagración del ciudadano, es que hubo intentos de resolver eso a fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, que es un periodo de fuerte experimentación electoral de sistemas electorales, es donde se sancionan todas las reformas constitucionales en todo el mundo, ¿no? Tratando de encontrar algún mecanismo electoral más fiel a la idea de democracia. En última instancia, cómo quebrar esta paradoja de la representación, que es mediante la idea de una representación social. Es decir, desagregando la representación. No pensar la representación como un todo unificado, sino hablaba de una representación funcional, que cada grupo social tenga su propia representación y que todos los intereses sociales están representados en el Congreso. De alguna forma, el Congreso sería como un
concentrado, una expresión concentrada de la sociedad toda, donde todos sus diversos componentes estén ahí, encuentren ahí un lugar. ¿Sí? ¿Cuál es la idea? Que habría que identificar entonces cuáles son esos grupos sociales homogéneos entre sí. Digamos, la idea es que si hay en esos grupos sociales son realidades homogéneas, entonces la idea es que haya una identidad sustantiva entre el representante y el representado. La idea del mandato es puramente artificial. Yo le otorgo a alguien un mandato para que él decida por mí. La idea de la representación subjetiva es más fuerte, es que el representado tiene una identidad más sustantiva, más existencial con su representado, de modo que él, decidiendo por su propia cuenta, va a terminar decidiendo lo mismo que decidiría cualquier otro de sus representados si estuviera en su lugar, ¿sí? Porque hay una identidad ya de orden mucho más sustantiva y no puramente formal a través del mecanismo del mandato, de la transferencia de la soberanía. Para eso entonces sería necesario poder identificar cuáles son esos grupos sociales homogéneos, ¿sí? Donde la voluntad de uno de los miembros sea una expresión legítima del conjunto, ¿no? O sea, estarías hablando de los bloques de derecha, de izquierda o de centro en el Congreso. No, se pensaba más en términos de intereses sociales. Bueno, algunos van a hablar de clases o sectores sociales, una representación corporativa, ¿sí? Pero ¿no era así en el antiguo régimen? Perdón. Claro, una representación por estamentos, ¿sí? Algunos de alguna forma identifican. Después eso cayó en desgracia, ese concepto de la representación corporativa, porque es la que va a retomar el fascismo. La Italia de Mussolini se va a instituir esa, y bueno, junto con el fascismo, pero no era una idea de derecha originalmente, era una idea liberal y de izquierda también. Pero bueno, ¿cuál era el problema que planteaba esto? Que tenía el problema de la figura, es acá que aparece el problema de la figuración, ¿no? La pregunta es cómo identificar cuáles son esos grupos sociales homogéneos que deben tener su representación propia. ¿Mm? Y eso presupone ya una cierta sociología, digamos. La idea entonces es eliminar cualquier vestigio de trascendencia, de alguien colocado por fuera de la sociedad, que el sistema político sea un calco en pequeño de la propia sociedad. Digamos, el ideal del autogobierno sería eso. Pero ¿cuál es el problema? Que ese fantasma de la trascendencia siempre va a reaparecer, de alguien colocado por afuera que termina decidiendo. En este caso, en el plano de la figuración de lo social. Que, digamos, ¿quién decide cuáles son esos grupos? Y es el experto, el sociólogo. ¿Mm? Es en esos años que nace la sociología, ¿no? No es la sociología académica de los años 50, 60, es la sociología de un José Ingenieros, de un Ramos Mejía. Una ciencia de lo social es eso, es la que son los expertos los que tienen que decidir cómo está constituida la sociedad y cuáles son sus componentes primitivos, que son los que deben tener a su vez expresión en el sistema político. O sea que ahora es el experto, el sociólogo, el que se coloca en ese lugar de trascendencia respecto a la sociedad. Ese ideal de una absoluta inmanencia siempre se va a quebrar. Lo que digamos, lo que se trata de resolver en el plano de la expresión, de la representación como expresión, se vuelve a abrir en el plano de la representación-figuración, de cómo se figura lo social, cómo se determina cómo está constituida esa sociedad. Y es ahí donde aparece ahora el fantasma de la trascendencia, la idea de sujetos que deben colocarse por encima y decidir. En última instancia, el ideal del autogobierno es siempre inasible. Siempre hay alguien que debe colocarse por fuera, que es ese
es la expresión en el plano político de ese significado universal de que habla Derrida respecto al estructuralismo, ese punto de singularidad. Hay un punto en donde la totalidad social se vuelve transparente, alguien que tenga que hablar en nombre del conjunto social, pero ese que va a hablar, pero la sociedad no habla por sí misma, siempre hay uno que tiene que hablar, y ese que habla va a ser siempre un sujeto particular. Por eso, en última instancia, es insoluble, porque siempre va a haber uno que habla, pero que nunca se va a poder identificar plenamente con esa totalidad social, porque siempre va a seguir siendo una opinión particular. Nunca va a ser expresión del conjunto, porque el conjunto es eso, una sociedad es una realidad heterogénea, cruzada por los antagonismos, las contradicciones, no existe la comunidad. Solo se constituye en el plano político, es decir, requiere de una acción política. Y esa acción política, que es la que permite constituir la comunidad como un todo, es también lo que la fisura, porque requiere de, ese trabajo requiere de alguien que asuma la expresión de la totalidad, y ese va a ser siempre, digamos, un sujeto o una institución o un lugar social que asume la expresión de la totalidad, pero siempre es un lugar social particular, ¿sí? Bueno, esto tiene que ver con la otra, el principio de lo político y de lo social. El principio de lo político justamente es aquello que le confiere su consistencia a lo social, es del plano de la política donde la sociedad se constituye como una comunidad, como un todo, cobra un principio de unidad. La sociedad es por definición heterogénea, contradictoria, etc. Es del plano de lo político donde cobra una entidad como tal. Pero inversamente el principio, digamos, esto significa, ¿no?, que la comunidad, el principio de unidad que constituye la comunidad le viene siempre desde afuera a la comunidad. Pero inversamente nunca puede identificarse plenamente con la comunidad. Y el principio de lo social justamente es aquello que siempre excede a lo político. De alguna forma es la idea entre soberanía y pacto social, ¿no? El soberano, como vimos, es el que la base sobre la cual se sustentaba en el antiguo régimen, bueno, y también ahora, no es un soberano, no es un individuo, pero es de la política del Estado lo que constituye a la sociedad, ¿no? Pero siempre hay algo de lo social que no se deja reducir al orden de lo político, al Estado. Hay algo que excede siempre un residuo irrepresentable. Toda representación presupone la existencia de un residuo irrepresentable. Justamente representar etimológicamente significa hacer presente aquello que está ausente. Toda representación supone ya una distinción, una separación respecto de aquello. Si el pueblo pudiese expresarse directamente, no habría necesidad de la representación. Si hay representación es porque alguien tiene que expresar, darle sentido, hablar en nombre de esa comunidad. Pero, como decía, nunca se puede identificarse más con esa comunidad. Y eso que viene a encarnarse en ese sujeto es al mismo tiempo también lo que siempre lo excede, lo que les marca también su límite. O sea que entre lo social y lo político hay una relación de un doble exceso. Lo político excede a lo social porque es el que le confiere un principio de unidad a esa sociedad que no tiene un principio de unidad en su propio interior. Pero lo social siempre excede lo político porque es justamente lo que lo funda el poder político, lo que le confiere su legitimidad, pero también aquello con lo cual nunca logra, digamos,
aquello que nunca se encarna completamente en el Estado o en el poder político, y que en última instancia, digamos, lo que lo funde es también lo que le marca el límite y eventualmente lo que lleva a su trastocamiento, ¿no? O sea, una consulta. Entonces, lo político y lo social serían dos cuestiones, dos conceptos antagónicos, pero que también tienen una especie de simbiosis entre sí, digamos. Uno Claro. necesita del otro. Ese es lo mismo que hablábamos antes, ¿eh? Que es ahí encontramos también entre lo político y lo social nuevamente una aporía, ¿no? Y no una mera contradicción. Que uno es lo opuesto al otro y al mismo tiempo, digamos, ambos se requieren mutuamente y al mismo tiempo uno representa el límite inherente respecto del otro, ¿no? Lo muestra su incompletitud constitutiva, su inconsistencia constitutiva. La sociedad no puede autoconstituirse, requiere de algo de afuera que es también lo que le impide constituirse plenamente. Digamos, aquello que permite la constitución de la comunidad, que es la idea de un poder político, es también lo que la destruye. ¿Por qué? Porque instala en su seno una fisura que va a dividir a los gobernantes de los gobernados. Para poder constituirse la comunidad tiene que destruirse, ¿sí? Tiene que escindirse entre unos que gobiernan y otros que son gobernados. Bueno, todo eso son aporías inherentes a lo político, no es simplemente un problema de opiniones que unos creen una cosa y otro, sino que es justamente, digamos, lo político, la historia conceptual de lo político busca trascender justamente el plano de las contradicciones ideológicas en el plano de la práctica política para acceder a ese núcleo subyacente, ese núcleo traumático subyacente, que es el que da origen a la contradicción, ¿sí? Ahí va, perfecto, perfecto. Bueno, cierro con dos cositas que quedaban nomás. La otra disciplina que toma de las ciencias sociales es la vuelvo teoría. a compartir la pantalla, ¿no? Sí. Para darle más que nada un cierre, porque lo central igual está en lo de las aporías. De la teoría política, lo que plantea como algo positivo, que es parte de la teoría en sí, es que es esencialmente normativa. Esto quiere decir que trabaja la idea de qué debería ser algo, cómo debería ser algo, ejemplo la justicia, ejemplo la soberanía, pero justamente el problema que tiene es que al no ocuparse de la esencia poética de la democracia o de la política moderna, termina haciendo formal o racionaliza la realidad, entonces no la representa tal cual es. Y después, bueno, toma lo que dice ahí, la historia de las ideas y la historia de las doctrinas, el aporte que dice claramente que las ideas son parte constituyente de la realidad, no son algo que está por fuera de la experiencia social, pero plantea que esta disciplina se centra en las obras clásicas y en los conceptos inmanentes que no cambian. Entonces, justamente por eso la propuesta es historizar lo político, tratar de encastrar en lo que está las fracturas, las tensiones, los límites de la realidad y a partir de ahí poder comprender el fondo de la democracia. Digamos, esto por lo menos, insisto en el planteo teórico que está en el texto, y él ahí termina con algunas tareas del historiador que plantea, más allá de que también termina hablando de algunas paradojas actuales de la democracia, como por ejemplo la idea de que la globalización termina yendo en contra de la necesidad de, ¿cómo se llama esto? De resolver las necesidades básicas del conjunto de la población. Dice, la globalización económica dificulta el interés general. Entonces él plantea que, bueno, justamente el historiador tiene que actualizar todos estos debates y abordar la democracia, como decía mi compañera, desde la cuestión problemática y aporética y no tanto desde una cuestión ideal y de modelos. Bueno, hasta ahí, digamos, es un poco el texto.
o por lo menos lo que trabajamos. Bueno, entonces, para cerrar, esta es la teoría política, que es un poco lo que incurre él también, pero se refiere básicamente a ciertas teorías, sobre todo la tradición más liberal, Rawls, y ahí entraría también Habermas, ¿no? La idea de que lo reduce a una racionalidad, que quiere decir que reduce todos los problemas políticos a una mera cuestión de ingeniería política, de encontrar los mecanismos constitucionales adecuados, ¿no? Toda la teoría política se reduce a ver cuál es la constitución ideal, digamos, no la constitución perfecta. Y para eso entonces tiene que, como les digo, trivializar los problemas, reducirlos a meros problemas, ya les digo, de mecanismos institucionales, y no problemas verdaderamente políticos. Y en última instancia lo que hay implícito ahí es una suerte de tecnocracia, ¿no? Que es el experto, el teórico político, el que tiene que decirnos cuál es esa fórmula perfecta según la cual debemos gobernarnos, y que en la cual, bueno, todos los problemas políticos se diluirían, ¿no? Es una visión bastante, en el fondo, ingenua de la política, ¿no? Porque vemos, la única forma de reducir la política a una mera ingeniería institucional es ignorando, dejando de lado justamente todos aquellos problemas políticos fundamentales que son los que venimos debatiendo. La paradoja de la representación, etcétera, etcétera. Simplemente Rawls y todos estos teóricos políticos lo que hacen es ignorar completamente, ¿no? Directamente no abordan nunca, dejar de lado justamente todo aquello que define esos problemas políticos como problemas políticos, y no como meros asuntos jurídicos, ¿no? Hay una reducción racionalista, jurídica de la política, reducen lo político a lo jurídico simplemente, ¿sí? Y ahí pierden justamente la política misma, ¿no? Son teorías políticas que en el fondo son una negación de la política. Bueno, dejemos acá, que ya se hizo muy larga la clase de hoy, ¿sí? Pero bueno, espero que haya servido para aclarar algo, que sí, que es esto que vimos hoy me parece que es lo más complejo de todo el curso, ¿sí? Porque además va muy en contra de todo lo que solemos pensar, y normalmente de cómo se estudia la teoría política, cómo se piensa la política. Es un planteo mucho más radical, ¿no? Bueno, dejamos acá entonces. Bueno. Nos vemos el martes que viene, Dani. El martes que viene. Listo. Gracias, Luego. profesor. Buenas noches. María era que me quería, si querés, pasar lo de Cosele, que entonces... Sí, profe, gracias. Avísame cualquier